Queridos hermanos, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, tanto con ustedes que están aquí reunidos con nosotros de las unidades aquí en Lima, queridas presidencias de estaca, queridos obispos, presidentes de quórum de élderes, presidentes de distrito, presidentes de rama. Gracias por acompañarnos aquí, igual aquellos que se unen a nosotros a través de la tecnología. Bienvenidos a esta capacitación, a esta reunión, esta primera reunión que tenemos en este año 2021. Vamos a esta reunión, el presidente Ceballos, el elder Ceballos de la presidencia del área me ha pedido a mí, el elder Head, que la dirija. Y reconocemos aquí en el estado con nosotros al elder Ceballos, también al elder Jorge Becerra, segundo consejero en la presidencia de área. Al igual reconocemos a los élderes Calderón, al elder Lo y al elder Pacheco que nos acompañan, así como el presidente Glazer, el presidente Packer y el presidente Ferrell de las misiones aquí en Lima, que también están con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a comenzar esta reunión entonando el himno número 6, Israel Jesús os llama, y la primera oración está asignada al presidente Miguel Zulca de la estaca Santa Anita.
Padre Celestial, en esta tarde estamos agradecidos por estar aquí reunidos para poder ser instruidos por tus siervos. Agradecidos porque nos da la oportunidad de poder trabajar en tu obra desde los llamamientos que tenemos tan sagrados. Estamos agradecidos por tener la dirección de un profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Te pedimos que puedas hoy tocar nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que podamos recibir inspiración y revelación para poder actuar en nuestras unidades y poder ayudar a más hijos tuyos a volver a tu presencia. Rogamos estas bendiciones en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, esta tarde tendremos el privilegio inicialmente de escuchar al elder Ceballos. Luego de ello tendré el gusto de dirigirme a ustedes. Luego de mis palabras lo hará el elder Jorge Becerra y el mensaje final está a cargo del elder Ceballos. Tendremos entonces un himno final, el himno número 26, Hijos del Señor Venid, y la última oración está a cargo del presidente Henry Velasco, presidente del Quórum de Eldres del barrio Salamanca de la Estaca, San Luis. Queridos hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en esta tarde, con ustedes, como decía Elder Hill, con ustedes que están allá también tras las cámaras en los 5 países del área. Qué oportunidad esta para agradecerles en primer lugar por su servicio, por su amor por la obra, por todo lo que han estado haciendo en estos tiempos diferentes, desafiantes y difíciles, con el propósito de llevar adelante la obra del Señor. Gracias por todos sus esfuerzos, aquellos de los que sabemos y de los que no sabemos, pero sí sabemos que están haciendo muchas cosas por el bienestar de los santos, por fortalecer el reino, por establecerlo y por cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos, y gracias a sus familias también, a sus esposas. Por favor, manifiéstenles nuestra gratitud por el apoyo que ellas les brindan permanentemente, a sus hijos también. Nosotros sabemos exactamente lo que significa servir en la iglesia, lo que significan sus llamamientos, muchas horas de dedicación, muchas horas sin dormir, muchas veces preocupados por situaciones puntuales, buscando la guía, la inspiración, la revelación para ayudar a los hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, sepan que estamos muy unidos con cada uno de ustedes, aunque no nos veamos tan seguidamente, pero sepan que les amamos, que les apoyamos y que estamos muy, muy agradecidos por todo lo que hacen. En esta tarde, para esta tarde, ¿cierto?, les pedimos que, si estaba en sus posibilidades, pudieran estudiar unos capítulos del nuevo manual general, los primeros 4 capítulos. El propósito no es tomarles un examen y ver cómo estuvo el aprendizaje, pero más bien fue como una preparación para poder tratar algunos temas que nos interesan mucho como presidencia. El manual general, ustedes han notado que es bien diferente a los manuales anteriores que teníamos. Este manual está muy basado en las Escrituras, está escrito de una manera diferente, nos enseña, tiene mucha doctrina también y tiene un título, o sea, además de manual general dice servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es decir, es el conjunto de, no es ni siquiera instrucciones, de doctrina que necesitamos para poder dar un buen servicio en el reino de Dios. Y a mí me encanta la manera en que comienza este manual con 4 capítulos llenos de doctrina, llenos de escrituras, que nos dan el marco perfecto para comprender nuestra labor y nuestro trabajo. Yo voy a ocupar un par de textos de este manual. El primero, que se encuentra en el punto 1.1, dice: Jesucristo ocupa el lugar central en el plan de Dios. Debido al infinito amor que el Padre Celestial tiene por nosotros, envió a su Hijo a redimirnos del pecado y de la muerte mediante su sacrificio expiatorio. Estos principios doctrinales nosotros los conocemos
y los disfrutamos y los gozamos. Pero qué importante es tenerlos presentes en todo momento de nuestro servicio, de nuestro trabajo, en nuestras asignaciones. Recordar que todo gira en torno al Salvador y a su sacrificio expiatorio, con las consecuencias correspondientes de ese sacrificio expiatorio. El manual continúa diciendo: a través de su expiación, Jesucristo se asegura de que cada uno de los que hemos nacido en la tierra llegue a resucitar y logre la inmortalidad. ¿Cierto? El primer gran beneficio, el primer gran regalo producto de la expiación, el hecho de que todos resucitaremos. Pero luego nos dice quizás la parte más importante: su expiación también hace posible que seamos limpiados del pecado y que nuestros corazones cambien para que podamos recibir la vida eterna y la plenitud de gozo. Y aquí viene la segunda gran bendición, la oportunidad de recuperarnos de la muerte espiritual que entró al mundo también por causa de la caída, como estudiamos la semana pasada en nuestras clases. Qué bendición más grande que la muerte física y la muerte espiritual pudieran ser puestas a nuestra disposición. La primera gratuitamente, la segunda bajo la condición de nuestros cambios, como dice ahí, de nuestro arrepentimiento y de nuestra obediencia. Para recibir la vida eterna, como sabemos, el Señor nos invita. Él nos invita a ir a Él. Debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Y en eso consiste todo el plan de Dios. Para eso ha sido restaurada su iglesia, para que las personas, todos los hijos de Dios, podamos venir a Él. Y por medio de la doctrina que se encuentra en la iglesia y las ordenanzas especialmente, los convenios que hacemos por medio de la autoridad y el poder de sacerdocio, podamos entonces perfeccionarnos en el Señor. Últimamente hemos visto una lámina que hemos utilizado en otras de estas reuniones, que es esa, que tiene que ver con la senda de los convenios, ¿cierto? Esta lámina tan sencilla que ilustra el camino que se nos presenta y que se nos ofrece a cada uno de nosotros para volver a la presencia del Padre. Este camino que no es gratuito, sino que requiere de muchas acciones de parte nuestra, entre ellas el arrepentimiento, como decíamos, y también la participación en cada una y todas las ordenanzas del Evangelio. La lámina nos muestra, ¿cierto?, el bautismo, nos muestra el templo, por supuesto, muchas obras, la Santa Cena, todo lo que el Señor espera que hagamos para transitar por esta senda de la conversión, la senda de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora, ya que hemos sido invitados a venir a Cristo, recae sobre nosotros la magnífica y maravillosa responsabilidad de ser parte de esa obra. El Señor ha hecho todo lo que Él tenía que hacer, todo lo que nosotros no podíamos hacer al llevar a cabo la expiación. Pero luego, en el manual se nos recuerda que participamos de la obra de salvación y exaltación conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo. Entonces la invitación es doble. Una es por y para nosotros mismos, y la otra es para que nosotros, a su vez, podamos ayudar a otros a transitar por esta misma senda de los convenios. Hace muchos años el presidente Joseph Fielding Smith dijo algo que tiene que ver mucho con lo que está en la pantalla. Él dijo: tenemos estas dos grandes responsabilidades. Primero, procurar nuestra propia salvación. Y segundo, es nuestro deber para con nuestros semejantes. Entonces, hermanos, la invitación es para nosotros, para alcanzar, como dice ahí, la salvación y exaltación, pero por medio de ello, también y a través del servicio, poder ayudar a otros a lograr lo mismo. Por varios años ya, en nuestra área hemos tenido, en el plan anual que rige que nos da las directrices de lo que hacemos durante el año, hemos tenido una escritura que ha sido como la base de nuestra visión y de nuestras prioridades. Esta escritura que se encuentra en el versículo 14 del capítulo 5 de Alma, que dice: y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Alma, cuando estaba allí hablando a los santos, a los miembros de la iglesia en Saraemla, les pregunta, en otras palabras, ¿cómo está su conversión?
al decirles haber recibido su imagen en vuestros rostros, en vuestros semblantes, en vuestros ojos, en vuestras acciones, en vuestros deseos. ¿Habéis recibido esta imagen del Señor? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Y más adelante, en el versículo 26, dice: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? En otras palabras, les estaba diciendo, y nos dice a nosotros el Señor por medio de las palabras de Alma, hubo un momento en que seguramente sentimos la veracidad del mensaje del Evangelio. Hubo un momento en que nos gozamos de recibir estas ordenanzas y la oportunidad de ser parte del reino de Dios sobre la tierra. Pero eso no termina, ni terminó, cuando tuvimos esa experiencia espiritual. La pregunta es, ¿lo estamos sintiendo hoy día también? ¿Estamos disfrutando del hecho de ser miembros de la Iglesia del Señor? El manual a mí me encanta cómo presenta, cómo nos ayuda a definir nuestras prioridades. En el capítulo 1, en el punto 1.2, dice, venimos a Cristo y ayudamos en la obra de Dios al hacer 4 cosas. La primera es al vivir el Evangelio de Jesucristo, al cuidar de los necesitados, al invitar a todos a recibir el Evangelio y al unir a las familias por la eternidad. Yo recuerdo el primer domingo de enero, yo estaba en un barrio y se me pidió que diera un pequeño mensaje y dije, al iniciar el año muchas veces uno tiene la tendencia de fijarse algunas metas, ¿cierto? Y muchos lo hacemos. No sé cuántas se cumplen, pero yo cada año pongo una de mis metas en el aspecto físico a bajar 5 kilos. Se me pierde el papelito y por ahí por agosto lo encuentro y digo, uy, tengo que apurarme porque no me ha ido muy bien. Pero yo decía en esa ocasión, estos cuatro puntos que el manual nos muestra tan claramente, para mí fueron una pauta este año para definir en los puntos, los aspectos de mi vida en los que yo quiero mejorar. ¿Qué mejor que estas cuatro grandes áreas, que son las que el Señor nos está diciendo que deben ser prioritarias para la Iglesia y para nosotros en estos días? Ahora, como área, tenemos muchas cosas que hacer, ¿cierto? Como barrios, como estacas, como consejos de coordinación y como área completa. Uno podría listar, pero decenas de iniciativas que existen en la Iglesia y que son todas importantes. Sin embargo, se nos ha enseñado que debemos esforzarnos por mantener nuestro servicio de una manera lo más sencilla posible. Cada vez, o casi cada vez, que el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, nos habla, él nos dice, mantengan las cosas simples. Él siempre nos dice, keep it simple. No se compliquen, dice él. Entonces, como presidencia estamos intentando seguir ese sabio consejo. Y entonces, como prioridades, como énfasis para este año 2022, hemos definido lo siguiente. Primeramente, y asociado a estos 4 grandes aspectos de la obra de salvación y exaltación, vivir la ley del diezmo. ¿Se dan cuenta ustedes? No pusimos aumentar el número de pagadores íntegros de diezmo, pusimos vivir la ley del diezmo, es decir, comprender la ley del diezmo, disfrutar la ley del diezmo. Por supuesto, esto debiera traer como consecuencia, como resultado, un incremento de aquellos que van a disfrutar viviendo la ley del diezmo. En segundo lugar, servir una misión. Perdón. Ahí están. Servir una misión. Y uno podría decir, bueno, aquí se está refiriendo quizás solamente a los jóvenes, pero no es así. Estamos hablando de todo lo que implica servir una misión. Nuestros hijos y el rol nuestro como líderes, como amigos de alguien, de un joven solo, ¿qué podemos hacer para que más jóvenes sirvan una misión dignamente, bien preparados? En tercer lugar, asistir regularmente al templo. Yo sé que en estos tiempos no es fácil muchas veces asistir al templo, asistir a reuniones masivas, pero si somos cuidadosos, seguimos las instrucciones que emanan de la primera presidencia y también de los gobiernos locales de cada país, vamos a estar seguros. Hermanos,
el Señor nos protegerá si nosotros nos protegemos a nosotros mismos. Y finalmente, renovar los convenios en la reunión sacramental. Y aquí quiero detenerme un poquito. Hemos vivido varios tipos de reuniones. A veces le hemos llamado reuniones híbridas, reuniones exclusivamente por los medios tecnológicos, otras 100% presenciales. Y hemos ido aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo con la evolución de esta pandemia y otras situaciones que podrán venir en el futuro. Seamos sabios. El manual general es muy claro. Nos dice que ante situaciones inusuales, y no se refiere solo a esta pandemia, obviamente, ante situaciones, por ejemplo, de un hermano que está hospitalizado, que no puede, por razones obvias, asistir a la capilla. Un hermano o hermana que el domingo tuvo que trabajar, pero que, dada la naturaleza de su trabajo, podría mirar la reunión sacramental. Se puede transmitir. Ahora, no significa eso que esa transmisión va a ser una opción y decir, a ver, este domingo no me quedo en la casa, porque total se transmite. No, la transmisión es para esos casos especiales. No hay nada como el compartir con los santos. Si no, revisemos el maravilloso discurso que nos dio el presidente Oaks en la última conferencia general. Pero estas 4 son las grandes prioridades en las que vamos a trabajar durante este año. Ahora, ¿cómo vamos a medir esto? Con cuatro indicadores que son muy conocidos por nosotros. ¿Cuánto a vivir la ley del diezmo? El número de pagadores de diezmo íntegro. Servir una misión, el número de misioneros de tiempo completo. La asistencia reunida al templo, midiendo el número de recomendaciones vigentes. Y la renovación de los convenios en la reunión sacramental, por medio de la asistencia a la reunión sacramental. Yo estuve mirando algunas estadísticas del último año más normal que tuvimos, el año 2019. Y fíjense lo que encontré. Busqué cómo se relacionaba el número de pagadores de diezmo íntegro con el número de investidos con recomendación para el templo vigente. Y fíjense lo que aparece en esa gráfica. Cada punto es una estaca o un distrito. Cada punto. Y ahí están entonces todas las estacas y distritos del área. Ustedes ven lo que pasa. A medida que aumenta el número de pagadores íntegros, aumenta el número de hermanos con recomendación vigente. Y quizás es bastante lógico que así sea. Pero miren lo que pasa además con la asistencia a la reunión sacramental. A mayor cantidad de hermanos pagadores íntegros, la asistencia a la reunión sacramental aumenta casi en forma lineal. Entonces, cuando hablamos de estos 4, y con los misioneros pasa algo similar, cuando hablamos de estos 4 grandes áreas de énfasis, estamos hablando de dignidad personal, estamos hablando de venir a Cristo, estamos hablando de hacer cambios en nuestra vida, de arrepentirnos en el sentido de hacer cambios positivos en la vida, no solamente de arrepentirnos de nuestros pecados, que claro hay que hacerlo, pero me estoy refiriendo también a hacer cómo mejoro mi vida como santo de los últimos días, como seguidor del Señor. ¿Qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que hacer mejor? Hermanos, yo quiero dejar hasta aquí esta presentación de los 4 grandes énfasis con los que estaremos trabajando con ustedes durante todo este año. Y que desde ya ustedes vayan viendo las maneras en que pueden aplicar esto en sus respectivas unidades. ¿Qué haremos para vivir mejor la ley del diezmo? ¿Qué haremos para que más jóvenes sirvan en una misión? ¿Qué haremos para aumentar la asistencia regular al templo? Y finalmente, ¿qué haremos para que más hermanos y hermanas renueven sus convenios en la reunión sacramental? Yo puedo soñar con lo que va a suceder. Muchos más santos de los últimos días, viviendo dignamente, viniendo a Cristo, teniendo el poder del sacerdocio en sus vidas y en sus hogares. Y en gran medida esto, hermanos, depende de nosotros, de los que estamos hoy día en esta reunión. Esta es la obra del Señor, esta es su iglesia. El Señor dirige esta obra. Qué maravilloso, qué poderoso es saber que en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de incertidumbre, de temor en toda la tierra, qué maravilloso es saber que hay profetas sobre ella, que nos están guiando, que saben para dónde vamos, porque están entregándonos la voluntad del Señor. Esta es la verdad, hermanos, y yo, como ustedes, lo sé. Si no, no estaríamos aquí. Qué maravilloso poder asociarse con hombres justos, con hombres honestos, con hombres íntegros, como son cada uno de ustedes, hermanos.
Que el Señor nos siga bendiciendo, que bendiga a aquellos que están sufriendo en este momento por una u otra razón, por razones de salud, por razones de trabajo, lo que sea. Pero nosotros también hagamos nuestra parte para aliviar las cargas de aquellos con quienes nos relacionamos todos los días. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, es para mí un placer, un gusto compartir algunas reflexiones con ustedes. Y quisiera comenzar recordando lo que nos dice un salmista en Salmos 24, versículos 3 y 4, donde pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Es decir que se habla de quien está limpio de manos y puro de corazón. ¿Y quién entendemos por alguien que tiene limpio de manos? ¿Quién es limpio de manos? Entenderíamos que es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y que ha logrado limpiarlos gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo, gracias a haber hecho el convenio del bautismo, gracias a que ha renovado ese convenio regularmente al estar viniendo a la reunión sacramental. Ha limpiado, ¿cierto?, sus manos y está limpio de manos. Pero él no solamente habla de limpio de manos, sino habla también de puros de corazón. Es decir que esto es más allá de solamente tener las manos limpias. Cuando hablamos de puros de corazón, por lo general hablamos de que nuestro corazón haya cambiado por medio del Espíritu Santo y que ya no tengamos más la disposición de obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente, como se nos menciona en Mosía. Es decir que ese cambio de corazón, que hace parte un poquito de la visión que tenemos del área, es esa conversión profunda, ¿cierto? Es ese convenio vivido que hemos hecho al bautizarnos. Y esa es una consecuencia, ¿cierto?, de ese cambio radical en nuestros deseos, en nuestros motivos, en nuestra naturaleza, que nosotros logramos gracias al poder habilitador de la expiación de Jesucristo. Es decir, no tenemos solamente la posibilidad de recibir la expiación para limpiarnos, sino que nos habilita también a perfeccionarnos, a ser mejores y a desarrollar ese deseo profundo en nuestros corazones de ser mejores. Porque recordemos, se nos ha dicho que vamos a ser juzgados por los deseos de nuestro corazón. Y a nosotros, ¿cierto?, los portadores del sacerdocio y los líderes del sacerdocio que estamos aquí reunidos, el Señor nos ha dicho en Doctrina y Convenios 133:5, nos dice: sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Es decir, que no se nos está llamando en algún momento a ser líder de alguna organización, en algún llamamiento, sino a continuar siendo fieles discípulos convertidos a Jesucristo. Al ser llamados a hacer algún llamamiento de liderazgo, no se nos está relevando de ser discípulos de Jesucristo. El fundamento de nuestro servicio en la iglesia es ser discípulos fieles de Jesucristo, de ser, y recuerden esas palabras: sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Y ser vasos limpios implica que si no lo somos, vamos a verlo del otro lado, si no fuéramos esos vasos limpios, ¿cierto?, nos impediría estar sirviendo de una forma eficaz
aquellas manchas que tendríamos eventualmente en nuestras manos nos restarían poder y podrían limitar nuestra capacidad y nuestra legitimidad de invitar a otras personas a venir a Cristo y a seguir a nuestro ejemplo. A mí me encanta la siguiente historia del joven Joseph F. Smith. Joseph F. Smith era hijo de Hiram Smith con Mary Fielding. Mary Fielding fue su segunda esposa luego de que había enviudado él. Entonces este jovencito, cuyo padre había sido asesinado cuando él tenía unos 8 años en Nabú, y cuando los santos se desplazan de Nabú al lago Salado, él con sus 8 años, él tenía que dirigir la yunta de bueyes ahí que jalaban del carromato de su familia, con 8 años, a lo largo de miles de kilómetros. Y finalmente su familia, ¿cierto? A la cabeza estaba desde luego su madre, Mary Fielding, una hermana de una fe enorme. Llegaron al lago Salado. Lo interesante es que cuando él tenía 15 años, se le llamó a servir una misión de tiempo completo en Hawái. Y entonces él se las arregló para viajar primero a San Francisco, en donde le tocó trabajar en una fábrica con el fin de ganar suficiente dinero para pagar su viaje a las islas de Hawái, que en esa época no hacían parte todavía de Estados Unidos. Eran unas islas en el Pacífico, lejos. No era como lo es hoy en día Hawái, un centro turístico. Vivían principalmente el pueblo hawaiano allá, y era un pueblo en su mayoría, ¿cierto?, muy pobre, no tenían mucho, pero eran muy generosos con lo poco que tenían, y tenían una gran fe. Y el joven Joseph F. Smith entonces aprendió a hablar su idioma y realmente a desarrollar un amor profundo por ellos. Y mientras estuvo allá, al comienzo de su servicio, tuvo un sueño. Y él relata ese sueño con las siguientes palabras, y voy a leerlo. Él dice: una vez me sentía muy agobiado. Estaba casi sin ropa y completamente sin amigos, con excepción de la amistad de un pueblo pobre y sin instrucción. Me sentía tan rebajado en mi condición de pobreza, de falta de inteligencia y de conocimiento, ya que era tan jovencito que difícilmente me atrevía a mirar a un hombre a la cara. Mientras me hallaba en esa condición, una noche soñé que me iba de viaje y tuve la impresión de que debía darme prisa, apurarme con todas mis fuerzas por temor a llegar demasiado tarde. Corría por el camino con toda la rapidez posible y estaba consciente de llevar solo un pequeño atado, un pañuelo, dentro del cual iba un pequeño bulto. No me di cuenta precisa de lo que era, ya que llevaba mucha prisa, pero por último llegué a una maravillosa mansión. Y pensé que sabía que ese era mi destino. Al dirigirme allí, con la prisa que llevaba, vi un letrero que decía baño. Rápidamente me desvié y entré en el baño y me lavé. Abrí el pequeño bulto que llevaba y en él había un juego de ropa blanca y limpia, cosa que no había visto por mucho tiempo porque aquellos entre quienes vivía no se preocupaban mucho por dejar las cosas demasiado limpias. Sin embargo, esa ropa estaba limpia y me la puse. Luego corrí hacia lo que parecía ser una gran entrada o puerta. Toqué, se abrió la puerta y el hombre que se presentó ante mí era el profeta José Smith. Me dirigió una mirada un poco recriminatoria y las primeras palabras que me dijo fueron: Joseph, llegas tarde. No obstante, sentí confianza y le contesté: sí, pero estoy limpio, me encuentro limpio. Me tomó de la mano y me condujo adentro. Luego cerró la gran puerta. Sentí su mano tan palpable como la mano de cualquier otro hombre.
Lo reconocí y al entrar vi a mi padre Hiram y a Brigham Young y a Heber Kimball y a Willard Richards y a otros buenos hombres que yo había conocido y que estaban de pie en fila. Miré como si fuera a través de este valle, parecía estar lleno de una gran multitud de personas. Pero en la plataforma se encontraban todos los que yo había conocido. Mi madre estaba sentada con un niño en su regazo y pude nombrar a todos cuyos nombres yo conocía que estaban sentados ahí, los cuales parecían hallarse entre los escogidos, entre los exaltados. Esa mañana, al despertar de este sueño, yo era un hombre, aunque por la edad solo era un joven. Después de eso, no temía a nada en el mundo. Podía enfrentarme a cualquier hombre, mujer o niño y mirarlos a los ojos y sentir en mi alma que yo era un hombre hecho y derecho. Esa visión, esa manifestación y ese testimonio que disfruté en esa ocasión me han hecho lo que soy. Si es que soy algo bueno o limpio o recto ante el Señor, si es que hay algo bueno dentro de mí. Esto me ha ayudado en toda prueba y en toda dificultad. Queridos hermanos, si nos aseguramos siempre de ser puros y dignos, si somos esos vasos limpios, tendremos no solamente la autoridad del sacerdocio que se nos ha conferido, sino además tendremos su poder para servir eficazmente en nombre de Dios. Tendremos mayor claridad gracias a la guía del Espíritu Santo, tendremos mayor seguridad. Podremos mirar a los hermanos, a las hermanas a los ojos y todos ellos podrán ver en nosotros pureza, honradez y el poder del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y podremos convertirnos en aquellos faros de luz que le iluminará el camino y la ruta a personas que necesitan esa guía para sus vidas. Pero la condición es que estemos limpios para poder brillar, para que podamos mirarlos a los ojos. Y quisiera ahora mencionar un poco nuestra responsabilidad, principalmente como presidentes de Estaca y obispos, en relación con los jóvenes que estamos enviando a la misión. Estos buenos jóvenes que van a salir allá a invitar a las personas a venir a Cristo y que deberán, así como este joven Joseph F. Smith, estar con las personas, dar testimonio de Jesucristo, mirarlos a los ojos. Por eso es tan importante, queridos obispos y presidentes de Estaca, que esas entrevistas, ¿cierto?, que ustedes hagan con estos jóvenes. Y ahí hay en el sistema en línea para recomendación de misioneros, hay un cuestionario con las preguntas que ojalá se puedan llevar a cabo minuciosamente con estos jóvenes, para asegurarnos que estos jóvenes que están saliendo a servir una misión puedan hacerlo con su alma limpia, sin una carga por ahí escondida que han dejado de pronto de limpiar, de trabajar, de procesar, de confesar cuando estén entrevistándolos con ustedes. Más o menos el 12% de los jóvenes que salen a servir una misión tienen que interrumpirla. Puede ser también por razones de salud, y parte del cuestionario que tenemos aquí también trata de temas de salud. Más o menos la mitad de estos jóvenes que terminan antes de tiempo tiene que ver con asuntos de salud, y en muchos casos son desafíos de salud que no fueron declarados en su aplicación misional, pero que de haberlo sabido, ¿cierto?, se habrían podido manejar de pronto para poder servir más efectivamente. Pero otra parte de aquellos que regresan tiene que ver con confesiones tardías, con cosas que de haberse
solucionado con los presidentes de estaca o los obispos antes de salir a servir una misión, no les habría llevado a tener que interrumpir o hasta cancelar su misión. Es demasiado traumático y doloroso cuando un joven, ¿cierto?, con todo su idealismo, se alista para ser un discípulo de Jesucristo, para compartir su testimonio con las personas, pero cuando está en el campo misional, ¿cierto?, cuando tiene que dar testimonio de Jesucristo, hay algo en su corazón, en su alma, que le pesa por no haberlo limpiado antes de haber salido. Les queremos pedir que puedan llevar a cabo ustedes, queridos líderes, esas entrevistas minuciosamente. Los presidentes de quórum de élderes, ayúdenos a prepararnos, a alistarlos, que su preparación física, su preparación emocional, ¿cierto?, si hay asuntos de salud mental, que esos temas estén controlados. Y en cuanto a su dignidad, queridos presidentes de estaca y obispos, ayúdenos a que salgan, ¿cierto?, con poder, que estén limpios, así como este ejemplo de José F. Smith, ese sentimiento, ¿cierto?, ya como hombre empoderado de poder testificar de Jesucristo porque se sentía limpio. Él podía hacerlo por eso. Ayúdenos a que estos buenos jóvenes, estos buenos misioneros puedan dar testimonio con toda con todo su corazón, sabiendo de que ellos están viviendo estos principios. Quisiera ahora hablar sobre otro tema que tiene que ver con la dignidad. El próximo domingo hemos invitado, que es el quinto domingo del mes de enero, hemos invitado y se ha distribuido una presentación sobre el abuso, ¿cierto?, de que se pueda llevar a cabo en todas las unidades el próximo domingo, y se ha distribuido una presentación. Espero que todos lo hayan recibido. Si no lo han recibido, les pediría que se pongan en contacto con sus líderes, presidente de estaca, sus 70 de área, para poder llevar a cabo esta presentación. ¿Por qué el abuso es un asunto que nos preocupa? Porque hemos visto también, desgraciadamente, en muchos de estos jóvenes que sirven a la misión, que gran parte de los problemas que ellos tienen también de salud mental tienen una raíz en que ellos en su juventud o en su niñez fueron víctimas de abuso y que han dejado cicatrices profundas en su alma. El abuso es un pecado abominable en los ojos del Señor. Por lo general tiene que ver con niños y mujeres, con personas en una situación de dependencia o de vulnerabilidad, y se ven sujetas a alguien que abusa de su situación. Les pedimos que tengan un ojo muy abierto en sus unidades y ojalá puedan enseñar a los miembros de sus unidades acerca de este pecado abominable que es el abuso. Tenemos demasiados jóvenes sirviendo en la misión, quienes sufren hoy en día todavía porque en su pasado, en algún momento, fueron víctimas de abuso. Y esto ha conllevado en ellos, en muchos casos también, situaciones de salud mental que ellos tienen que trabajar y que han sufrido por salir adelante. De tal forma de que les pedimos que puedan llevar a cabo esta capacitación, recordando a los hermanos de sus unidades de lo importante de alejarse de este abominable pecado que es el abuso. El presidente Monson nos enseñaba a todos, ¿cierto?, quienes hemos sido llamados a alguna responsabilidad en su iglesia, y que de pronto tenemos algún sentimiento de incapacidad, algún sentimiento de
de pronto de no ser totalmente capaces, pero el presidente Monson hablaba o enseñaba de que a quien el Señor llama, el Señor habilita. Él nos está habilitando para estar en capacidad de servir en su obra siempre y cuando todos y cada uno estemos dispuestos y nos estemos esforzando cada día en seguir su ejemplo. Recuerden a Moisés, a Jeremías, a Nefi, Morón y Enoc, que estábamos leyendo hoy en Ven Sígueme. Todos ellos sentían sus ineptitudes, sus incapacidades en servir. Pero el Señor, ¿cierto?, les habilitó para que pudiesen servir porque Él les había escogido. El elder Renland enseñaba lo siguiente, en palabras de él dijo: el Señor puede hacer que los dispuestos sean capaces. Desde luego no puede, sin embargo, hacer que los capaces estén dispuestos, porque eso limitaría el albedrío de sus hijos. Pero quien está dispuesto, el Señor habilita. De tal forma de que todos nosotros en nuestros llamamientos siempre vamos a necesitar esa ayuda del Señor para que nos ayude a habilitarnos, ¿cierto?, en nuestras capacidades que son limitadas y lo sabemos. Sin embargo, mi invitación es que siempre nosotros podamos decirle al Señor: tenemos debilidades, sí, Señor, pero estamos limpios. Estamos limpios. Los invito a que podamos siempre estar muy alertas a aquellas cosas que pueden manchar nuestras manos, que pueden manchar nuestra alma, que nos alejemos de ellos, que constantemente estemos limpiándonos, renovando nuestros convenios con el Señor, que es nuestro Salvador y Redentor y del cual quiero dar mi firme testimonio en la noche de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos líderes, si se quieren poner de pie por unos 30 segundos, muy reverente, en todas las áreas de Sudamérica Noroeste. Gracias, pueden tomar asiento. Mis queridos presidentes y obispos, es un placer para mí acompañar al elder Ceballos y al elder Held en esta noche. Yo los quiero mucho y los sostengo como miembros, autoridades generales del Señor Jesucristo. Es para mí un privilegio servir con ellos y aprender de ellos. Mi mensaje hoy en la noche se puede resumir en esta frase: sigan a los profetas y los apóstoles. Hoy en la noche quiero hablar acerca del orden no escrito de las cosas que el presidente Packard dio en octubre de 1996. Quiero empezar con una historia que él relató, ¿verdad?, en su discurso de seguir a los profetas y los apóstoles. Él dijo esto: en una ocasión, Carl G. Mazur, que fue el primer presidente de BYU, la Universidad de BYU, dirigía a un grupo de misioneros a través de los Alpes. Mientras ascendían por la empinada pendiente, miró hacia atrás y vio una fila de palos clavados en la nieve para marcar el único camino seguro a través de unas montañas traicioneras. Él dijo: algo acerca de estos palos le impresionó, y deteniendo la compañía de misioneros, hizo un gesto hacia ellos y dijo: élderes, ahí está el sacerdocio.
son solo palos comunes como el resto de nosotros. Algunos de ellos pueden incluso parecer un poco torcidos, pero la posición que ocupan los convierte en lo que son. Y después la enseñanza. Si nos apartamos del camino que marcan, estaremos perdidos. Mis queridos líderes, ustedes son esos palos comunes, pero ustedes marcan, ¿verdad?, la senda de felicidad y gozo para sus miembros y sus estacas, sus quórums, sus barrios. Hoy quiero hablar acerca de unos principios muy importantes. El presidente Packer nos dice que un principio es una verdad perdurable, una ley, una regla que pueden adoptar para tomar decisiones. Generalmente los principios no se describen con detalles, lo cual les permite adaptarse y buscar la manera de emplear una verdad perdurable, un principio, como una ancla. Muchas de las cosas que aprendemos en la iglesia las podemos aprender a través de principios. Les invito que conmigo busquen estas escrituras, ¿verdad?, para que podamos leer la importancia de lo que el Señor nos quiere enseñar. Fíjense lo que y cómo el Señor nos enseña a través de las Escrituras. En Doctrina y Convenios 18, empezando con el versículo 3 al 5, el Señor dice: y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas, como el manual general, como las Escrituras. El Señor sigue: porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Entonces el Señor sigue, versículo 5: de modo que si edificáis mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, y aquí viene la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Entonces, si nosotros como líderes entendemos bien las Escrituras y nos aferramos en ellas y entendemos y leemos y estudiamos el manual general, entonces Satanás no va a prevalecer sobre nosotros y nuestra gente. Si entendemos bien lo que está escrito, entonces podemos ir a la sección 46 de Doctrina y Convenios para aprender otro principio muy importante. Doctrina y Convenios 46, 2, que parece ser al contrario de lo que queremos o acabamos de leer, pero realmente nos complementa lo que acabamos de leer. El Señor dice: pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se han concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio. Yo me he hecho la pregunta: ¿qué es ese principio? ¿Verdad? Aún desde la fundación del mundo. Y siempre será así: dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Como líderes, ustedes al presidir sus reuniones pueden sentir las sensaciones, los susurros del Espíritu Santo que cambien algo, que necesiten en ese instante los miembros de su barrio, de su quórum o de la estaca. Y en 1 Corintios 14, 40, el apóstol Pedro nos da, ¿verdad?, quizás palabras de clausura. Pero hágase todo decentemente y con orden. Miren esta fotografía hermosa de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Pueden ver el orden?
Fíjense que el quórum de los 12 apóstoles están sentados de acuerdo con el tiempo que fueron llamados y la antigüedad que tienen en el quórum. El presidente Nelson, si se fijan, ¿verdad?, nos está enseñando el orden no escrito de las cosas, porque él tiene al presidente Oaks a su mano derecha y el presidente Eyring a su mano izquierda. Quizás la gente piensa que esos detalles son ridículos, pero nos enseñan la importancia del orden en todas las cosas. Quiero entonces compartir con ustedes, ¿verdad?, algunos principios, ¿verdad?, que quizás tenemos que recalcar y empezar a entender en la área de Sudamérica Noroeste. Por ejemplo, uno de sus principios es que el que preside siempre se sienta en el estrado para que él pueda mirar a su gente y dejar que las impresiones del Espíritu lleguen a él. Al sentarse en el estrado, él puede ver cosas que quizás no puede ver si está sentado abajo. Debe de reconocer a la persona, ¿verdad?, que está presidiendo. Por ejemplo, si el elder Ceballos llega a su reunión, lo correcto es decir, y reconocemos al elder Jorge F. Ceballos, Autoridad General 70, quien sirve como presidente de la área de Sudamérica Noroeste. El que preside siempre se sienta al lado al que él dirige, por si acaso él quiere cambiar algo o quizás corregir cualquier doctrina, él puede dirigir la reunión. Nadie debe de hablar después del que preside. Si ustedes se fijan hoy en la noche, nuestro querido presidente de la área va a dar los últimos pensamientos y sentimientos de su corazón y nadie va a hablar sin él. Les estamos enseñando el modelo propio de aquel que preside sobre una reunión. Y mis queridos hermanos, líderes, si por casualidad un apóstol llega a su reunión, siempre nos ponemos de pie, porque es parte del orden y del respeto del llamamiento de un apóstol y profeta. No es necesario pararse cuando entra un miembro del quórum de los 70. Otro principio que quiero hablar con ustedes. Quizás el principio se puede llamar la reverencia invita la revelación. Les invitamos como obispado que deben de estar sentados en el estrado 10 minutos antes de la reunión, dejando que el himno preludio se toque y ustedes serían el modelo de la preparación que queremos que nuestros hermanos y hermanas mantengan mientras entran a las reuniones. De esa forma ustedes se pueden preparar espiritualmente y aún ver cosas, no con sus ojos naturales, pero sentimientos. Yo cuando era obispo a veces tenía algo para escribir los nombres de aquellos que me se venían sus nombres mientras estaba sentado en el estrado. La Santa Cena debe de estar preparada con mucha anticipación. Siempre debe de haber un himno preludio para ayudar a nuestros miembros y prepararlos para tomar de la Santa Cena y tener la oportunidad de renovar sus convenios al tomar la Santa Cena. Antes de cualquier sostenimiento o anuncio, siempre debemos empezar una reunión cantando un himno y la oración. Por favor, les invitamos que escojan himnos que todos reconocen y saben cantar. Una vez estuve con el presidente Packer en mi conferencia de estaca y cantamos himnos que la gente conocía. Él se arrimó a mí y me dijo: presidente Becerra, gracias por no escoger los himnos de la parte sellada del himnario. Entonces, para que todos puedan regocijarse y cantar, es importante escoger aquellos que podemos cantar. Otro principio.
debemos de llegar temprano a las reuniones. Si ustedes se fijaron, hoy en la noche les invitamos que llegaran 15 minutos antes de que empiece la reunión. Eso es para que ustedes puedan prepararse, quizás puedan hacerse preguntas o ideas se les venga a la mente antes que lleguen, para que no solamente lleguen a una reunión de la iglesia, sino que lleguen a una sesión revelatoria, donde el Espíritu les puede enseñar íntimamente las cosas más importantes de su liderazgo. La hermana Julie B. Beck, que era la presidenta de la Sociedad de Socorro General, dijo: aunque no seamos perfectos, podemos ser precisos. Estuve con una autoridad, un 70 de área, cuando él me dijo que él llegó a una reunión sacramental y todos los relojes estaban atrasados 15 minutos. De esa forma, cuando los miembros llegaban, ellos pensaban que estaban a tiempo, pero realmente ya habían pasado 15 minutos. Esas cosas no deben de ser, mis queridos líderes. Es tiempo que nuestro pueblo se levante y tenga la oportunidad de llegar a tiempo a sus reuniones. El Señor dice: mi casa es una casa de orden. Cuando el presidente Packer llegó a nuestra conferencia de Estaca, se sentó con la presidencia de Estaca y me señaló a mí y me dijo: presidente Becerra, en 5 minutos o menos, dime la vida de tu historia de tu vida. Bueno, yo estaba nervioso y le dije lo que quería decirle de mi vida. Lo hizo igual con mi primer y segundo consejero. Él estaba entrenando una nueva autoridad general y le dijo al Elder Walker: ¿qué aprendió de estos hombres? Elder Walker dijo: bueno, que son hombres buenos. ¿Qué más? Aman al Señor. ¿Qué más? Aman a sus familias. ¿Qué más? Y después de 9 qué máses, el Elder Walker dijo: yo no sé qué más. Entonces el presidente Packer dijo: fíjense, yo les dije, en 5 minutos o menos, díganme la historia de su vida. Y después él dijo: ¿cuánto tiempo tomaron? Él dijo: como 3 o 4 minutos. Entonces el presidente Packer le dijo: ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendiste de esto? El Elder Walker no sabía. Y después el presidente Packer le dijo: yo aprendí que si les llamo a cada uno de ellos, o a uno de ellos, de dar un discurso de 7 minutos, no van a hablar por 10, 15 o 20 minutos. Van a hablar en el tiempo que les sea asignado. Ese es el orden no escrito de las cosas. El que preside, si les invita a que den un discurso de 10 minutos, debe de ser de 10 minutos. Si les dan la oportunidad de hablar por 15 minutos, debe de ser por 15 minutos. Y aunque tengamos cosas hermosas para compartir, debemos de quedarnos en el límite que nos han dado. Por favor, enséñenle a sus queridos miembros que esa es parte del orden no escrito de las cosas. El artículo de fe número 5 dice que creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y por la imposición de manos. Ese es algo que nosotros creemos. Y teniendo la oportunidad de ir a hacer reorganizaciones de presidencias de Estaca, yo testifico que el Señor nos llama por revelación, a través del espíritu de profecía. Pero a veces escuchamos que nosotros mismos no nos llamamos a nuestros puestos en la iglesia, pero tampoco debemos de relevarnos a nosotros mismos. Debemos de aceptar los llamamientos y también el relevo por la misma autoridad. A veces escuchamos la costumbre que la gente llega para pedir un relevo. No hay tal cosa en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
no pedimos un relevo, pero sí podemos reunirnos aquel que preside y podemos contarle circunstancias que hayan cambiado en nuestras vidas, que quizás sería más difícil seguir adelante en nuestro movimiento. Pero no pedimos un relevo, solamente le damos las circunstancias que hayan cambiado. Y después, por esa misma revelación que llamamos a los individuos, relevamos a los individuos. El llamamiento es un llamamiento y el relevo, en efecto, es otro llamamiento para relevar al individuo. Por favor, si ustedes van a extender un llamamiento a las personas, les invitamos que lo hagan de una forma formal, no en el pasillo o afuera en el estacionamiento. Debe de ser algo formal. Y si va a ser un llamamiento importante, como la presidenta de la Sociedad de Socorro o el presidente de Quórum de Élderes, debemos de invitar a su esposo o esposa para que ellos también sepan y estén dispuestos, ¿verdad?, de apoyar a su cónyuge. Recuerden lo que nos enseñó el presidente Packer. Un atributo fundamental de un buen líder es que sea un buen seguidor. Otro principio: la oportunidad de dar bendiciones y apartar miembros en sus nuevos llamamientos. El presidente Packer nos dice: existe un orden que nos indica a dónde ir o a quién acudir para pedir consejo o bendiciones. Es sencillo, nos dice el presidente Packer, le pedimos a nuestros padres. Si no los tenemos o si no son miembros, pedimos a nuestros hermanos ministrantes. Y entonces él dijo que el presidente José F. Smith una vez enseñó que si una persona en un hogar se enfermó y en esa casa estuviera el presidente de la iglesia o miembros de la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles o 70 autoridades generales, el padre está ahí, dije el presidente Packer, y es su derecho y su deber presidir. Por lo tanto, el padre debe de dar la bendición a su hijo o hija. Cuando damos una bendición, mis queridos hermanos, les invitamos que realmente demos una bendición. No dar consejo con nuestras manos colocadas sobre la cabeza del individuo, algo que no es necesario, ¿verdad? Debemos de bendecir de una forma para empoderarlos. Por lo tanto, nuestras bendiciones deben de ser breves, poderosas y sencillas. Les invito, quizás, otro principio. Les invito a que vayan a Doctrina y Convenios, sección 100, empezando con el versículo 5. Presidentes, obispos, ustedes tienen el gran poder de predicar el evangelio de vez en cuando en el púlpito o en el quórum con quien ustedes presiden. A veces vemos en la iglesia que queremos escribir todas las palabras y aún leer un discurso. Y quizás lo han visto en la conferencia general. A nosotros leemos el discurso porque tiene que ser traducido en diferentes idiomas. Es a través de un tiempo muy limitado, ¿verdad? Y tiene que ser aprobado cada palabra, ya que es una conferencia mundial, por la primera presidencia. Pero cuando estamos en nuestros barrios y en nuestras estacas, debemos de sentirnos libres por hablar por el Espíritu. Quizás podemos tener unas citas, unas ideas, pero dejen que el Espíritu caiga sobre ustedes y hablen al instante cosas que quizás no lo han preparado, pero el Espíritu en ese instante los bendice para que aprendan. Fíjense lo que dice el Señor, Doctrina y Convenios 100, empezando con el versículo 5. Por tanto, de cierto os digo,
alzar vuestra voz a este pueblo, este quórum, esta estaca, este barrio. Expresar los pensamientos que pondré, tenso futuro, pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. 6. Porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. 7. Mas os doy el mandamiento de cualquier cosa que declares en mi nombre, se declare con solemnidad de corazón, con espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Y aquí viene la promesa, el Señor siempre deja su promesa. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Les invito, mis queridos hermanos, eso no lo van a leer en el manual general, ¿verdad? Pero son el orden no escrito de las cosas. Yo les testifico que si observamos a nuestros hermanos mayores, si observamos a la presidencia diaria, fíjense a los 12 cómo están vestidos, fíjense cómo están sentados en orden. Ninguno de ellos tiene barba, ninguno de ellos tiene bigote, su pelo no es largo, a algunos le falta poco pelo. Sin embargo, son siervos del Señor y ellos son el modelo perfecto que debemos de seguir. Les invitamos, mis queridos líderes y hermanos, que seamos leales al Señor y que aprendamos los principios no escritos, pero que nos pueden dar mayor orden. Les testifico que si lo hacemos, la plenitud del Espíritu llegará a nosotros, a los miembros, en aún tiempos más críticos. De estas cosas se los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, qué gozo escuchar a los elders Held y Becerra. A mí me encanta servir con ellos dos. Uno de mis momentos favoritos son los días martes. Los días martes comenzamos nuestras reuniones de presidencia a las 8 de la mañana y nunca sabemos a qué hora van a terminar. A veces terminan a la 1, a las 2, a las 3. A veces batimos un récord, terminamos al mediodía. Y son momentos tan especiales en que yo aprendo de ellos, aprendemos juntos y nos gozamos de poder servir al Señor en esta capacidad, en estos llamamientos. Estoy tan agradecido por los temas que ellos han desarrollado en esta noche. Y yo en estos últimos minutos solamente quiero recalcar este punto del manual general que habla acerca del propósito de la iglesia. Dice, Jesucristo estableció su iglesia a fin de habilitar a las personas y a las familias para que hagan la obra de salvación y exaltación. Para eso existe la iglesia. Esa palabra que ha sido traducida como habilitar nos quiere decir que Jesucristo estableció su iglesia a fin de hacer posible que las personas y las familias podamos realizar la obra de salvación y exaltación. Y el Señor necesita de manos, de personas que dirigen estos esfuerzos. Y eso somos nosotros. Este es nuestro tiempo, este es nuestro día para llevar a cabo esta maravillosa obra. En Doctrina y Convenio se nos dice que el Señor acelerará su obra en su día. Yo no tengo duda que ese día es este. Y para llevar a cabo ese aceleramiento de su obra, Él nos necesita a nosotros. Quizá Él podría hacerlo solo, pero Él nos permite a nosotros. Como dice ahí, nos habilita para poder ser parte de este maravilloso esfuerzo. Hermanos, el sacerdocio es la autoridad y el poder de Dios. Ambas cosas. Cuando a nosotros se nos confiere el sacerdocio, se nos entrega entonces esta autoridad y se nos promete que podemos tener también el poder asociado a ella en la medida de nuestra dignidad personal, de la dignidad de lo cual se ha hablado hoy día.
Y quiero enfatizar estas dos palabras, estos dos verbos, porque esto no es parte del orden no escrito, esto sí está escrito. En el manual general se nos dice que cuando una persona recibe el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Aarón, se le confiere. Y tengamos siempre presente eso, hermano, cuando tengamos que conferir el sacerdocio. Muchas veces yo escucho, ponemos nuestras manos sobre tu cabeza y te avanzamos en el sacerdocio. Eso no existe en la Iglesia de Jesucristo. El sacerdocio se confiere y se ordena a un oficio. Nunca nos olvidemos de estos dos verbos, conferir y ordenar. No avanzar, menos apartar. Te apartamos como presbítero, no existe eso. El apartamiento es para un llamamiento. Pero los oficios de sacerdocio son ordenados y el sacerdocio es conferido. Hermanos, el poder del sacerdocio es el poder por medio del cual el Señor y nuestro Padre Celestial bendicen al género humano. Lo bendicen muchas veces directamente, pero también a través de nosotros. Hoy día algo se ha hablado de bendecir a otras personas, a bendecir a los miembros de nuestra familia, a bendecir a las hermanas solas. Muchas veces en una entrevista, y todos nosotros hacemos muchas entrevistas, muchas veces lo mejor que podemos hacer es decir, hermano, ¿le gustaría que le diera una bendición? Hermana, ¿recibiría una bendición al sacerdocio? En mis décadas de servir en la iglesia nunca he escuchado a alguien que diga, no la necesito. Hay mucha emoción muchas veces cuando ofrecemos a alguien bendecirlo. Y como decía recién el elder Becerra, bendigámoslo. No le repitamos un discurso, no le recordemos el plan de salvación. Démosle una bendición. Te bendigo con esto y con esto otro, lo que el Espíritu nos indique. Hace algunos años estuve en una reunión de capacitación y a mí siempre me impactó mucho una que hizo el elder Jeffrey Holland. Él estaba hablándose acerca de administrar en las cosas espirituales. Y él hizo mención de un versículo que es muy conocido por todos nosotros y que el profeta José Smith lo registró en la historia, en la Pel de Gran Precio, en el versículo 19, cuando él estaba hablando acerca de lo que el Señor le dijo respecto de las condiciones que regían las iglesias de la época. Al final dice en el versículo 19, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Y el elder Holland dijo, ¿se aplica esto hoy día? ¿O esto solamente ocurría en esos tiempos, en esas iglesias? ¿Será que se aplica aún dentro de nuestra iglesia? Y a continuación dijo lo siguiente, estas son mis notas de lo que él dijo. Hay algunas cosas en nuestros deberes en la iglesia, en nuestra iglesia, y en nuestra profesión de fe, de creencia, a la cual damos más servicio de labios que una devoción real del corazón. Hace esa pregunta él. Es que a veces estamos solamente quizás repitiendo cosas correctas más que sentirlas. Tengo temor, dijo elder Holland, que la respuesta es sí. Especialmente en lo que dice relación con el muchas veces lamentable estado de los quórumes de élderes en la iglesia. Bien fuerte lo que dijo. Él comenzó esa participación diciendo, yo lo noté, vamos a hablar aquí directamente, dijo el elder Holland. Y fue muy directo. Luego dice, hemos estado preocupados con la forma, con la apariencia del sacerdocio, de darle la forma correcta a un quórum, con una presidencia, quizás con un secretario, con un maestro, mientras que quizás estamos negando el poder que debería encontrarse en un quórum. El santo sacerdocio, con sus llaves que lo gobiernan, es la marca máxima de la verdadera iglesia. Y luego a continuación dijo, otros, refiriéndose a otras religiones, otros tienen escrituras, programas para los jóvenes, servicio humanitario y adoración, pero no hay ninguna otra iglesia que tenga una partícula, una molécula, dijo él, del sacerdocio. Es esto lo que le da el poder esencial y la autoridad divina a la obra sobre la tierra.
Hermanos, esa autoridad que nos ha sido dada, debemos nosotros, por medio de nuestra dignidad personal y por nuestro servicio a los demás, transformarla en poder. De manera que el poder de Dios pueda llegar a nosotros. Recién el Elder Hill lo explicó claramente, la importancia de la dignidad personal. Son dos cosas que se necesitan para servir en la obra: dignidad y voluntad, las ganas de hacer las cosas, y además de la dignidad personal. Eso entrega el poder, y eso hace la gran diferencia, de manera que nosotros no estemos encajonados en esta descripción, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Es a través de las ordenanzas del sacerdocio que el poder de Dios, el poder de la divinidad, se manifiesta. Y eso está, hermanos, esa posibilidad, esa bendición, esa promesa es válida para cada uno de nosotros. Este es nuestro tiempo. Este es. En un tiempo más cada uno de nosotros será relevado de los actuales llamamientos que tenemos. Hay un llamamiento del que jamás seremos relevados, el de esposo y padre. Partamos por allí. Bendigamos a nuestra esposa. Cuando la veamos abatida, cansada, abrumada, démosle una bendición del sacerdocio. A nuestros hijos, cuando estén preocupados, cuando se sientan quizás solos, abatidos, quizás incomprendidos, démosle una bendición del sacerdocio. Tenemos ese poder que ha sido confiado a nosotros, el poder de Dios, nada menos. Hermanos, qué bendición más grande es haber sido, tomados, que se nos haya permitido, que el Señor haya dicho: te quiero aquí, en mi iglesia. Te quiero aquí para darte esta oportunidad, para ser, como dice ahí, habilitados, para que se nos dé la oportunidad de responder a Él, responder a esa confianza por medio de nuestra dignidad personal. Que el Señor nos acompañe en el cumplimiento de este deber, de este mandato del Señor. Yo sé que los tiempos no son fáciles, pero son hermosos tiempos al saber que nuestro Señor está con nosotros y que nosotros estamos en su iglesia. Recordemos siempre, hermanos, que nosotros debemos mirar hacia la congregación, mirar hacia quienes nos ha sido dado el privilegio de dirigir o de enseñar, representando al Señor. Nosotros representamos al Señor ante las personas, y no es al revés, que representemos a las personas ante Dios para decir: pero tienes que entender que es difícil pagar el diezmo. No, el Señor nos dice: enséñales la ley del diezmo para que sean bendecidos. Y hagámoslo con valentía, con humildad, con el poder de Dios. Que Él nos acompañe en la continuación del cumplimiento de estas promesas. Hermanos, esta es la verdad. Este es el reino de Dios sobre la tierra. Esta es su iglesia. Yo sé que Jesucristo vive, así como sé que el Padre vive y que nos aman infinitamente. Y se los testifico en esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén.
nuestro amoroso Padre Celestial, esta noche humildemente te agradecemos por la instrucción recibida, por cada palabra que ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón, por este sentimiento tan profundo que sentimos de hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestro vaso, a limpiar nuestra mente y nuestra alma, para poder servirte mejor, para poder ayudar a tus hijos, para poder bendecir a nuestras familias y a los que están necesitando de nuestra ayuda. Te pedimos una bendición especial para cada líder, cada siervo especial que hoy día ha asistido a esta hermosa reunión para compartir tu palabra. Bendice a sus familias, bendice a nuestras familias, bendícenos para llegar y reflexionar en nuestras casas y ponernos a servir en tu obra como tú lo quieres que hagamos. Perdona nuestras debilidades y ayúdanos, Padre, a poder levantarnos y a tomar tu evangelio, tu ejemplo, tu servicio y ser un discípulo tuyo. Te pedimos estas bendiciones siempre, esperando tu santa voluntad, en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.